Predicar para mí es motivo, no de gloria, es un deber que me incumbe. Ay de mí sino anunciar el evangelio del que tú me has hecho, Señor mensajero. Para mí la vida es Cristo. No todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre Celestial. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, jamás los conocí, apártense de mí, agentes de iniquidad. Así pues, todo el que oiga estas palabras mías y las ponga en práctica será como el hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y embistieron contra aquella casa, pero ella no cayó porque estaba cimentada sobre roca. Y todo el que oiga estas palabras mías y no las ponga en práctica será como el hombre insensato que edificó su casa sobre arena. Cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos, irrumpieron contra aquella casa y cayó. Y fue grande su ruina. Señor, hoy nos acercamos a ti esta mañana, como todas las mañanas, porque queremos edificar nuestra casa, nuestra vida, sobre la roca firme de tu amor. No permitas que nos conformemos solo con invocar tu nombre. Danos a conocer tu santa voluntad. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Buenos días, mi nombre es Alberto, formo parte de los matrimonios de la familia misionera Verbum Dei de la ciudad de Cali. Les invito a que en esta mañana oremos con el Evangelio de Mateo 7, 21 al 27, Mateo 7, 21 al 27 y como cita de apoyo Santiago 1 del 22 al 27. Santiago 1 del 22 al 27. El Evangelio de hoy nos presenta la parte final del Sermón de la Montaña, Evangelio conocido como la casa edificada sobre roca. Yo me he atrevido a titularlo con el nombre de una canción famosa en mi época de juventud. La canción se titula No basta rezar y la letra dice así: no basta rezar. Hacen falta muchas cosas para conseguir la paz. Yo le hacía una adaptación al Evangelio. No basta rezar. Hace falta muchas cosas para entrar en el reino de los cielos, pero sobre todo hace falta una, y el Señor nos da la clave en el versículo 24, oír y poner en práctica su palabra. Dos aspectos entonces que los invito a que tengamos en cuenta en la oración de hoy. Uno, conocer la voluntad de Dios, y dos, edificar nuestra vida sobre roca. Miremos el primer punto. Este evangelio siempre me ha causado una especie de tormenta interior porque me desinstala de la zona de confort espiritual en que muchas veces me encuentro. Y esto ocurre particularmente con los tres primeros versículos, el 22, el 23 y el 24 del evangelio. Invocar el nombre del Señor de manera insistente, Señor, Señor, no me garantiza la entrada al reino de los cielos. Pero es que predicar en el nombre de Jesús tampoco lo garantiza. Y si tuviéramos el poder de expulsar demonios en el nombre de Jesús, de hacer milagros en el nombre de Jesús, esto tampoco nos garantiza la entrada en el reino de los cielos. Entonces, cabe preguntarse, ¿qué garantiza la entrada a ese reino? Hacer la voluntad del Padre Celestial. Por eso es importante saber cuál es la voluntad de Dios. No hay un instructivo para hacer la voluntad de Dios, ni fórmula ni guía. La voluntad de Dios no es un mapa para encontrar un tesoro o un instructivo como el que traen los electrodomésticos y aparatos electrónicos que se deben leer, cosa que muchos no hacen antes de poner a funcionar un aparato. En el Antiguo Testamento, cuando Dios dirigió la salida del pueblo de Israel por el desierto, ¿cómo lo hizo? ¿Les dio al caso algún mapa? No, les dio las columnas de fuego y nube para que le siguieran y que el pueblo se mantuviera vinculado, relacionado con él. En el Nuevo Testamento, Dios nos da a conocer su voluntad a través de su Hijo Jesucristo. En el Evangelio de Juan leemos que el Señor nos dice: todo lo que he oído a mi Padre,
se los he dado a conocer. Entonces, se hace necesario establecer una relación personal con Jesús mediante su palabra. San Ambrosio, obispo de Milán y uno de los 36 doctores de la Iglesia Católica, en la segunda mitad del siglo IV, decía: a Dios hablamos cuando oramos, a Dios escuchamos cuando leemos su palabra. Acerquémonos entonces a Jesús a través de los sacramentos y a través de su palabra. Esto nos dará un diálogo amoroso que nos permitirá conocer la voluntad de Dios. ¿Y qué es el encuentro? Este encuentro con el Señor, sino la oración. Por eso les invito a que separemos un espacio diario en nuestra vida para la oración, para el contacto con la palabra de Dios. El segundo punto es que debemos edificar nuestra casa sobre un cimiento sólido, sobre roca. El Evangelio, además registra la historia de dos hombres que construyen sus casas. Uno lo hizo sobre arena, una pésima decisión. El otro lo hizo sobre roca. De hecho, las constructoras pagan estudios de suelo donde piensan desarrollar proyectos de vivienda o edificios con el fin de determinar la solidez del terreno. A simple vista, estos dos hombres parecen muy diferentes, pero tienen dos cosas en común. Lo primero es que ambos construyeron sus casas y lo segundo es que la tormenta cayó sobre las dos casas. Las casas en esta parábola representan la vida. Todos estamos permanentemente en construcción de nuestras casas, de nuestras vidas. La tormenta vino para ambos y de la misma manera y con la misma furia. A nosotros nos puede pasar lo mismo. Cuando nos llegue la enfermedad, los problemas económicos, los problemas familiares, las rupturas afectivas, si nuestra vida está cimentada en la palabra de Dios, en la persona de Cristo, pues aunque pasen todas estas cosas terribles, en nuestra salud, en nuestras finanzas, en nuestra familia, en nuestro corazón, no nos vamos a hundir. Claro que sí nos vamos a ver afectados, sacudidos, pero no destruidos. Tener fe no nos hace inmunes al sufrimiento. Todos, creyentes y no creyentes, tendremos tormentas en nuestras vidas que traerán consigo dificultades, dolores y pérdidas. Todos pasaremos por el misterio del dolor, pero lo importante es que cuando vengan estas tormentas, que son los problemas, las adversidades, los conflictos, las pérdidas, nuestras vidas tengan un cimiento firme, una base firme, y así no se derrumbarán. ¿Cuál es la roca sobre la que construyó el hombre prudente? La clave, como lo dije al comienzo, está en el versículo 24. Oír y poner en práctica la palabra del Señor. El pasaje da por hecho que ambos hombres escucharon la palabra de Jesús. La diferencia está en qué hizo el hombre prudente con estas palabras. ¿Qué nos dice esto a nosotros? Que el secreto para edificar una vida firme no está solamente en ser muy religioso, en asistir a la misa, en escuchar unas pautas o una buena prédica, ni siquiera está en que leamos diariamente la palabra. Porque no se trata solamente de escuchar o leer su palabra y continuar nuestras vidas como si nada. Tampoco podemos ser tan ingenuos creyendo que esta palabra actúa mágicamente, que solo al escucharla surte efecto inmediato en nuestras vidas. Ni lo uno ni lo otro. Esta palabra, al escucharla, debe cuestionarnos, debe confrontar nuestra propia realidad, entrar en nuestro corazón y transformarnos. Cuando mis hijos eran niños, les compré como mascota un pato, un bebé, con un plumaje que más que pluma son unas lanitas amarillas. Lucas le llamamos, y Lucas creció y resultó ser una hembra, y sus plumas se transformaron en plumas gruesas, realmente plumas gruesas y brillantes, y él nadaba, se sumergía en el agua, pero al salir sus plumas estaban secas. Así nos pasa muchas veces a nosotros al hacer oración. Salimos tal cual entramos, no somos transformados, no nos dejamos transformar por la palabra de Dios. Jesús es bien claro a la hora de decirnos qué hemos de hacer para que nuestra vida vaya bien y no acabe en un desastre. Tenemos que edificar sobre roca. Edificar sobre roca no es otra cosa que oír, escuchar atentamente, como dicen los médicos, auscultar las palabras de Jesús y ponerlas por obra.
Lo que nos hace santos no es decir Señor, Señor, no es rezar, no es hacer novena, no es hacer rosario ni colgarnos camándulas y escapularios al cuello, tampoco tener un altar para tal o cual santo, sin querer desmeritar todas estas prácticas piadosas. Lo que nos hace santos es hacer lo que nos pide el Señor a través de su palabra escuchada. Oír y poner en práctica la palabra de Dios. Esta es la conclusión final del Sermón de la Montaña, lo que nos garantizará la entrada al reino de los cielos. Recordemos la respuesta que dio Jesús a la mujer que elogió a María, su madre. Dichosos los pechos que te amamantaron. Él le respondió, felices más bien los que oyen la palabra de Dios y la ponen en práctica. A eso nos invita el Señor hoy. Hermanos, acerquémonos diariamente a Jesús presente en la palabra y permitámosle que actúe como lo que es, una espada de doble filo que penetra hasta lo más hondo de nuestro ser, no con el fin de hacernos daño, sino todo lo contrario, con el fin de extirpar quistes y tumores que enferman y matan nuestra vida. Que tengan un bendecido día.